El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hoy estamos convocados por el Departamento y por la Secretaría de Salud para hablar el tema sobre el nuevo modelo de red, las políticas de atención en salud que cambian a partir del próximo año. Estamos en un proceso de aprendizaje para entrar a la implementación de unos nuevos modelos de redes integrales de atención en salud y unos modelos de atención y de prestación de servicios de salud. Esto hace que la contratación en salud y la interinstitucionalidad juegue un papel muy importante para que los usuarios tengan un mejor servicio y para que los recursos se optimicen. Hay algo muy importante con estos cambios y es que desde la misma ley estatutaria se definió a la salud como un derecho fundamental. Yo creo que este es el cambio más importante que hay en toda la reforma de salud. Hemos visto esto como un adelanto. Otra cosa muy importante y es que muy seguramente todo ese tema de autorizaciones va a quedar en el pasado. Entonces eso va a permitir que el usuario acceda libremente a los servicios, que haya una verdadera integración en la prestación y que el usuario no tenga segmentados sus servicios. Quiere decir que en una misma red, con un mismo prestador, se le dé todo al usuario sin necesidad de que esté desplazándose y esté pidiendo paso a paso para continuar su proceso de atención. Tenemos un muy buen avance de obra. Muchos de ustedes fueron invitados hace 8 días en una pequeña rueda de prensa que se hizo en donde el hospital les invitó a ver el adelanto. El martes de la semana pasada también estuve en el Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá en una reunión de avance, de revisión y también entregamos un informe de cómo ajustamos algunos detalles en ocasión a que había una situación de no coincidencia entre los planos y la estructura física preexistente. Se tomaron unas recomendaciones que nos dieron y se sigue adelantando la obra. El avance está estimado entre el 12 al 13% del total de la obra. El cronograma se viene cumpliendo y esperamos hacia el mes de marzo del próximo año estar inaugurando, entregando esta obra para toda la comunidad y para todos los socorranos. La problemática más grande que tuvimos se vio con unos equipos de radiología. Particularmente teníamos el tomógrafo, el equipo de mamografías y un equipo para toma de radiografías panorámicas. El tomógrafo ya se habilitó en un, digamos, 80% de su funcionalidad. Su uso está prioritariamente para los pacientes hospitalizados, toda vez que las imágenes presentan un artificio, o sea, alguno de sus equipos electrónicos no han podido ponerse al 100%. Los repuestos de estos equipos, por ser de alta tecnología, deben ser importados. La institución tiene que hacer una inversión bastante alta. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos para su óptimo funcionamiento. Ya iniciamos todo el proceso de la consecución de los repuestos y esperamos ponerlo al 100% de su capacidad. En cuanto al mamógrafo, ya se habilitó, ¿sí? Estamos ya prestando el servicio. El otro equipo es un equipo
que tiene alrededor de 20 años de servicio. Ya su fabricante no lo produce, está descontinuado, entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poderlo adquirir. Cuando una institución requiere este tipo de equipos, es necesario que ellos estén previamente incluidos en un plan bienal. Entonces hay una serie de controles y hay una serie de pasos a seguir toda vez que tenemos que estar dentro de los requerimientos de norma y control que hace la Secretaría Departamental de Salud. Por eso es un poco más complejo y nos va a tomar un poco más de tiempo su adquisición. Bueno, hoy vamos a hablar del servicio de programación quirúrgica del Hospital Manuela Beltrán. Entonces, ¿qué se hace en este servicio? Se realiza la programación de todas las cirugías y otros procedimientos como lo son endoscopias, cistoscopias, colonoscopias, que también se hacen en esta misma oficina. Entonces es importante saber el horario de atención, que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 p.m. Que en este servicio lo que se brinda es la educación a los usuarios acerca de todo lo que es concerniente con el procedimiento, qué es, cómo se realiza, los cuidados que debe tener previos a este y los cuidados postquirúrgicos. Además de esto se le asigna la fecha, se revisa la papelería y la historia para saber qué papeles le hacen falta y poder complementarlas para el día como tal. Lo primero que se debe hacer es que el paciente asista a la consulta con el especialista para que éste le dé la orden de la cirugía. Una vez tenga esto, también debe recibir la orden de la consulta preanestésica, que debe llevarse a autorizar a la EPS. Una vez autorizada, debe fijarse que en la autorización coincida lo que dice la orden médica con lo que le autorizan en la EPS. En el caso de los procedimientos como los de ortopedia o las herniorafias que requieren material extra como las mallas, debe también venir autorizada. Posterior a esto es importante que se fijen la fecha de la autorización y los días de validez. Algunas autorizaciones, dependiendo de la EPS, tienen de 30 días, 60 días, 90 días, hasta 15 días también. Entonces fijarse que el día que vayan a programar la autorización todavía esté vigente. Una vez tengan en cuenta esto, es importante que llamen o que vengan al Hospital Manuela Beltrán a sacar la cita por anestesiólogo para que éste pueda hacer la consulta. Además de esto, deben tomarse los laboratorios, medios diagnósticos y otros exámenes que le haya mandado el médico para llevarlos a la consulta con el anestesiólogo. Una vez tengan la fecha de la cita, asistir a la cita con el anestesiólogo y una vez culminado, dirigirse a la oficina de programación quirúrgica para programar la fecha. Importante que cuando lleguen a la oficina de programación quirúrgica tengan en cuenta pedir el ficho, esperar el turno y asistir con los papeles completos. Deben llevar además la orden, la autorización del procedimiento, fotocopia del documento y si vienen de otras instituciones de salud deben traer también fotocopia de la historia clínica. Para los procedimientos como endoscopias, colonoscopias, cistoscopias, entre otros, es importante que también traigan la orden del procedimiento, verificar que esta orden venga para el Hospital Manuela Beltrán y no para otras entidades. Además de esto, deben traer la autorización del procedimiento y fotocopia del documento. También realiza el mismo proceso, solamente que llevan estos papeles una vez tengan la orden y las autorizaciones a la oficina de programación quirúrgica para que se les asigne la cita de acuerdo a la disponibilidad de los especialistas y a las fechas que ellos tengan programados para cirugía. Algo importante para recordar es que en caso de los adultos mayores o los niños deben venir siempre en compañía de un adulto responsable que sea la persona que se encargue de explicarles la información y también de recibirla para que el día de la cirugía puedan venir bien preparados para el procedimiento. Para finalizar es importante recordarles que para el día que vengan a programar tengan en cuenta la disponibilidad de tiempo, las fechas de atención es de lunes a viernes. Importante que tengan paciencia y pidan el ficho antes de ingresar, esperen el turno y que traigan la papelería completa para que no se vaya a presentar ningún inconveniente y sea más rápido el proceso. En el día de hoy vamos a hablar sobre la artroplastia de cadera o más conocida como la prótesis de cadera.
La artroplastia de cadera se conoce como una prótesis también y lo que se hace es una operación quirúrgica para reemplazar una o varias articulaciones del cuerpo. En este caso sería la articulación de cadera. ¿Por qué se realiza una artroplastia o una prótesis de cadera? Generalmente o la principal opción de cirugía es porque el dolor es intenso y pues las personas no pueden dormir en las horas de la noche principalmente. Además porque esta altera la marcha. Otras causas por las cuales se realiza la operación quirúrgica o la artroplastia de cadera es porque las personas padecen de artritis, osteoartrosis o porque hay una enfermedad degenerativa de los huesos. ¿Quiénes deben realizar una artroplastia de cadera? Entonces, principalmente las personas que tengan un dolor intenso en la articulación de cadera o aquellas personas que sean mayores de 60 años. Hoy en día los jóvenes también se están realizando artroplastias de cadera, pero los médicos no la aconsejan debido a que son, pues como su nombre lo dice, son tan jóvenes. Esto quiere decir que cuando lleguen a los 60 o 70 años de edad tienen que realizarse una segunda artroplastia de cadera. ¿Qué tratamientos pueden tomar las personas antes de realizarse una artroplastia de cadera? Entonces principalmente tenemos los medicamentos o las infiltraciones. En segunda instancia tenemos la fisioterapia, en la cual se realizan diversos tratamientos como calor, frío y equipos de ultrasonido y demás, pues para disminuir este dolor. También tenemos el ejercicio y el acondicionamiento físico de las personas, y en algunas opciones las personas lo que hacen es disminuir las actividades de la vida diaria, pues para no tener ese dolor intenso en la cadera. ¿Qué riesgos nos puede presentar qué riesgos trae el procedimiento? Entonces tenemos hemorragias, tenemos trombos, que haya un sangrado demasiadamente fuerte debido a que esta es una de las cirugías en la cual se pierde mucha sangre. Y por último, y la más probable, si no se tiene el cuidado pertinente, es que la persona, las piezas con las que se realizaron la artroplastia, pues se aflojen. ¿Quiénes no se pueden realizar una artroplastia de cadera? Entonces las personas que tengan obeso mayor a 300 libras o 136 kilogramos. Personas que tengan los músculos exageradamente débiles, aquellas personas que presenten infecciones alrededor de la piel lesionada o aquellas personas que hayan padecido de infecciones anteriormente nombradas. ¿Cuáles son los beneficios de una artroplastia de cadera? Entonces el principal beneficio es la disminución total de dolor, debido a que esta es la primera causa por las cuales las personas ingresan a una artroplastia de cadera, y la segunda es que puedan incorporarse a las actividades de la vida diaria. Entonces la artroplastia de cadera es una cirugía en la cual se realiza una incisión de 15 a 20 centímetros de largo, y lo que se hace es extraer los huesos que se encuentran degenerativos y se implanta una prótesis artificial, que esta lo que va a hacer es o va a reemplazar a una cadera ya lesionada. Generalmente se constituye por dos componentes. El primer componente es la cabeza femoral y en segunda instancia es el acetábulo. Los tipos de anestesia que se utilizan en esta cirugía son dos. La primera es la local y la segunda es la regional. Los médicos dicen pues que es preferible la local dependiendo pues del tipo de persona. Los signos y síntomas que nos presenta esta patología son dolor generalmente en la noche, incapacidad para caminar, alteración en la marcha, también hay fracturas y pues la última son fallos a otros tratamientos. Antes del procedimiento, entonces los médicos empiezan con 2 semanas anteriores en los cuales dicen que la persona no puede tomar, no puede fumar, no puede tomar ningún medicamento que él mismo o la persona que vaya a realizar la cirugía pues no la haya medicado antes. El día de la cirugía, entonces la persona no puede comer ni tomar ningún alimento que el médico haya solicitado. Y generalmente después del procedimiento, entonces lo que sugieren los médicos es que al día siguiente de la cirugía la persona empiece a caminar y empiece utilizando ayudas externas, es decir, un caminador o un bastón. Después del procedimiento es normal, o los médicos sugieren que la persona empiece a caminar al otro día o al primero o al segundo día con una ayuda externa, generalmente son los caminadores. Para ello los médicos dicen que es normal que la persona presente vértigo, vómito, mareo, pero esto es por reacción a la anestesia. Y por último, el tratamiento fisioterapéutico generalmente se dan con ejercicios activo-asistidos, es decir, que el mismo fisioterapeuta acompaña a la persona que se realizó la cirugía y los dos realizan los ejercicios. Ejercicios de fortalecimiento para generalmente en miembros inferiores. Y para finalizar, invitamos a todas aquellas personas que han presentado o presentan en este momento algún dolor intenso en alguna de las partes de la cadera que soliciten cita con su médico de cabecera. Además, que estas personas tienen que consultar con personas profesionales y pueden acudir al servicio de fisioterapia en el Hospital Manuel A. Beltrán.
Cordial saludo, comunidad socorrana. A continuación voy a hablar acerca de toda la parte de triage, el manejo de urgencias que se hace al paciente que ingresa. Primero, pues el triage proviene del vocablo francés que significa selección y clasificación. Entonces el triage es un método que se utiliza para clasificar los pacientes teniendo en cuenta pues la necesidad terapéutica y asistencial para poder priorizarlos y de acuerdo al nivel de gravedad pues poder clasificarlos. Dentro de los antecedentes históricos encontramos que el triage se viene implementando en las batallas napoleónicas, donde el barón Dominique Jean Laurey, entre 1766 y 1842, él empezó a clasificar los pacientes atendiendo desde el más grave al menos grave. Esto todo dentro del campo de batalla. El triage tiene 4 objetivos. El primero es asegurar una valoración rápida y organizada independientemente del volumen de pacientes. Luego él organiza la atención de los pacientes, asigna al paciente a su área de atención e inicia un contacto con el paciente y su familia. El triage maneja un código internacional de colores. ¿Sí? Esto se hace con el fin de sistematizar a nivel internacional un código único para poder clasificar así los pacientes. Entonces tenemos el color rojo, que es el paciente que está grave, crítico, pero es un paciente recuperable. Tenemos el color amarillo, que es un paciente grave, pero estable. Tenemos el color verde, que es aquel paciente que sufre una lesión leve, que puede caminar por sus propios medios y no necesita de un medio de transporte especial para poder trasladarse. Y tenemos el color negro, que es el paciente que ya ha fallecido, que está en estado agónico. Entonces acá dentro de la institución se maneja el código de colores, el rojo, que es el triage 1, que es el paciente que llega como emergencia. El color naranja, que es el triage 2, que es el paciente que se maneja como urgencia. El triage 3, que es el paciente que es del color amarillo y es el paciente que está estable. Y el triage 4, que es el verde, que es el paciente con una enfermedad crónica. Bueno, el triage 1 entonces emergencia es aquel paciente que llega en un estado crítico, que necesita una atención inmediata. Entonces aquel paciente que llega como abusos dentro de las enfermedades, o los pacientes que llegan a la institución se atienden como abuso sexual, esto es una emergencia. Pacientes con infartos agudos de miocardio que llegan con paros cardíacos, pacientes con dificultad respiratoria, aquellas maternas que llegan con sangrado, dentro del triage 1. Dentro del triage 2 encontramos aquellos pacientes que ingresan como urgencia. Estos pacientes se atienden dentro de los primeros 15 minutos luego de la consulta o el paso por el triage, y estamos hablando de aquellas personas que llegan con sintomatología como signos de infección urinaria, fiebre sin mejora después de 5 días, un estado convulsivo o epiléptico y signos de infección de una herida después de un posoperatorio o una herida con sutura. El triage 3 es aquel paciente que está estable, que puede pasar por la parte ambulatoria o que puede sacar por consulta externa una cita, ¿sí? O estos pacientes después de que ingresan se atienden dentro de los primeros 30 minutos luego de haber pasado por el consultorio de triage hasta un día, 30 minutos hasta un día. Aquellos pacientes que llegan con oleadas de calor, pacientes que tengan masas a nivel testicular, que necesiten la revisión de una sutura y que tengan sintomatología de malestar general. Y dentro del triage 4 encontramos el paciente crónico, que son pacientes que pueden ser atendidos por la parte ambulatoria o consulta externa, independientemente
o dependiendo de la disponibilidad que tenga la EPS para sacar su cita por consulta externa, y pues se maneja como consulta prioritaria, consulta médica prioritaria. A continuación pues se va a explicar todo lo de la ruta de atención del paciente de urgencias. Entonces, primero que todo, el paciente de ingresar al servicio de urgencias, con el vigilante le da los datos básicos, que es el nombre y el seguro, y el vigilante de una u otra forma lo lleva a la puerta del triage. Una vez ingresado al consultorio del triage con un médico general, quien le tomará los signos vitales y clasificará el tipo de urgencia, así sea 1, 2, 3 o 4. Si la emergencia es triage tipo 1, ingresa el paciente al servicio de urgencias en la parte de observación y de una u otra forma se dirige a remisiones, en la parte de remisiones, y abre historia clínica. Si el paciente es clasificado triage número 2, entonces se dirige a abrir la historia clínica y espera en la sala indicada. Más o menos se tardará unos 10-15 minutos mientras alguno de los consultorios donde están los médicos será notificada a la persona para que sea revisada. Los consultorios están enumerados del 1 al 4, hay un consultorio que no tiene numeración, que es el consultorio de la persona del CIAO, es un servicio de información y atención al usuario. Esta persona está indicada para ubicar a ciertos pacientes que de una u otra forma se pierden en el servicio o que necesiten una información adicional. Y esta persona, el objetivo de esta persona es indicar al paciente dónde quedan las oficinas o dependiendo de la información pues que esté buscando. Una vez pasado por médico de consultorio, este médico le va a dar algunas fórmulas médicas o seguir un procedimiento, algunos laboratorios, solicitud de algunos laboratorios o aplicación de algunos medicamentos. Esta persona se dirige al CIAO, donde encontramos la persona, y esta persona pasa por ese pasillo donde vamos a encontrar una parte donde el Hospital Manuel La Beltrán se encuentra en la infraestructura. A mano izquierda vamos a encontrar la farmacia, que es donde el paciente se va a dirigir, reclama sus medicamentos y posteriormente se dirige a la parte de inyectología, donde el personal de enfermería prestará este servicio. Si el triage es clasificado 4 o 5, entonces la persona recibirá una remisión para consulta externa prioritaria y será trasladada a que su EPS la autorice esa cita. Para concluir, entonces invitamos a la comunidad socorrana que cuando acuda a este servicio, de una u otra forma pues tenga la paciencia, ya que en algunos casos y en urgencias se tiene en cuenta en la clasificación según el triage, así sea 1, 2, 3 o 4. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema súper importante que tenemos que tener presente todos los familiares que venimos a visitar a los pacientes, y es la higienización de manos, que consiste en eliminar todos los microorganismos que se encuentran en nuestras manos diariamente. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque las manos son la puerta de entrada para todas las infecciones que podemos adquirir, y pues porque nosotros estamos en una constante visita con nuestros familiares, los cuales se encuentran en un estado de inmunosupresión y pues no estamos colaborando de cierta manera con la mejoría del paciente. ¿Por qué debemos, en qué momento debemos realizar este tipo de procedimiento? Existen dos procedimientos, el primero es el lavado de manos y el segundo es la higienización de manos. El lavado de manos lo vamos a realizar al ingreso y a la salida del hospital, el cual se realiza con el jabón, toalla de papel y el grifo. Y la higienización la vamos a realizar con el Supragel, el cual se encuentra en